¿Por qué Dios nos dejó la palabra escrita? Para que no supongamos. ¿Por qué no la dejó escrita? Para que no supongamos. Nosotros suponemos muchas cosas, imaginamos muchas cosas. Y por eso el Señor le dijo, ¿acaso no habéis leído? ¿Acaso no habéis leído? Tenemos que leer, porque por eso está escrita. Lo más curioso es que cuando tú compras una Biblia te das cuenta que dice lo mismo que la mía. Todas dicen lo mismo. Todas les dicen lo mismo. De pronto una frasecita más bonita, en un lenguaje menos antiguo, pero todos tienen el mismo sentir, los mismos principios. Amén. Así que hoy vamos a hablar de un hallazgo. ¿A quién le gusta encontrarse algo y que su vida le cambie? ¿Qué le gustaría a usted encontrarse? ¿O a quién le gustaría a usted encontrarse? ¿Cree que una persona le puede cambiar la vida? Claro que sí, claro que sí. Aún en circunstancias difíciles, nos puede cambiar la vida conocer a una persona. Yo conocí a Clara cuando yo no era creyente, cuando no tenía ni idea de la palabra de Dios. Nos conocimos en el bajo mundo. Nos conocimos en una rumba, pero desde ese día mi vida cambió. ¿Sí? Desde ahí nunca volví a ser el mismo. Y sé que Clara tampoco. El día que nacieron nuestros hijos, nunca más nuestra vida fue la misma. Nuestra vida nos cambió totalmente el día que nacieron nuestros hijos. Hemos conocido personas, amigos, que han cambiado nuestras vidas. Un día encontré una congregación en la que crecí y me inspiraron a soñar, a tener fe, a ser radical, a santificarme, a apartarme. Y nunca más mi vida cambió. Nunca más fue igual, perdón. Mi vida cambió desde ese día. Entonces quiero hablarles hoy sobre el hallazgo que transforma vidas esta noche. ¿A quién le gustaría hallar algo que le transforme su vida? ¿Sí? ¿Le gustaría? ¿Cree usted que su vida merece ser transformada? ¿Sí? ¿Le gustaría pensar en qué cosa le gustaría que su vida se transformara? ¿Cómo en qué? Por ejemplo, en su casa. Haga una pequeña lista de unas 3 páginas. ¿Qué le gustaría cambiar en su casa? ¿Eh? ¿Qué le gustaría que cambiara en su casa, en serio? A mí me encanta predicar de que todo empieza por casa, porque es que a veces nos vemos muy etéreos, a veces solo pensamos en el cielo. Y resulta que cuando usted va a la Biblia, todos los mandamientos son para vivirlos aquí en la tierra. En el cielo no vamos a tener eso, y allá ni siquiera sol habla. Allá no habrá día ni noche, la misma gloria de Dios alumbrará todo en esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Y en ese perfecto cubo de 12,000 estadios por cada medida cabremos todos los habitantes que nos hayamos salvado por la misericordia del Señor. Allá entonces, ¿es para cuándo es la palabra? Es para hoy. Es para el diario vivir. Es para hacer negocios. Es para ser el mejor universitario. El mejor hijo, la mejor hija. El mejor esposo, la mejor esposa. El mejor papá, la mejor mamá. Es para eso. Para ser el mejor ciudadano. Es para eso. Entonces, hoy dije, Señor, qué lindo. Cuando Dios me puso a estudiar esta palabra, la verdad siempre la vida de la persona de la que hoy vamos a estudiar también cambió mucho mi vida. Ha inspirado mucho mi vida en decisiones especialmente. Porque uno en la vida a veces le cuesta tomar decisiones. Sea porque las dilata, o como ahorita Clara nos enseñaba, porque solo pensamos y nunca hacemos nada. Entonces todo se nos va en sueños, en planes, en anhelos, en suspiros, pero ¿cuándo nosotros vamos a concretar las cosas? Pues vamos a ir al primer versículo que está en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 44. Solo este versículo vamos a leer para empezar. Mateo, capítulo 13, verso 44. Dice, está hablando el Señor Jesús. ¿Quién está hablando? Y dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre, ¿qué? Halla. ¿Y qué hace con ese tesoro? Lo esconde de nuevo y gozoso, diga gozoso,
por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué compra aquel campo? Porque ahí encontró un tesoro, ¿cierto? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cómo fue? Gozoso. ¿Cómo fue? Gozoso. Tenemos que estar en una guerra contra el mal genio. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en paz y en gozo. Dice la Biblia. El reino de los cielos no consiste en palabras, en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando el reino de los cielos ha llegado realmente a una vida, la primera evidencia es que dejamos de ser agresivos, dejamos de ser violentos, dejamos de andar deprimidos, oprimidos, tristes, acongojados, enlutados, por una sola razón: el reino de los cielos llegó. Por eso es que es tan fácil detectar si realmente vivimos una vida en el reino de los cielos o en la religión. Es muy fácil vivir una estructura religiosa sin que el reino de los cielos viva en nosotros y esté en nosotros. O sea, es lo primero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo prometió. Que el Espíritu de Dios lo ungiría para cambiar nuestro lamento. ¿En qué? En gozo, en baile, en danza. Eso es lo primero y insistiré siempre. Por eso el Señor bendice al dador alegre. Por eso cuando Moisés y Aarón y los ancianos van delante de Faraón y dicen: déjanos ir, porque el rey de los hebreos nos ha encontrado, para que vayamos y le celebremos fiesta. Él no le dijo: venga, suélteme a esa gente que es que los quiero meter 40 años en ese desierto para que aprendan. Nunca así es Dios. Dios le dijo: déjenmelo salir en 3 días, ya les hablé el miércoles sobre los 3 días, para que vayan y me hagan fiesta. Y el pueblo la embarró y duró 40 años sufriendo. Pero Dios dice: ¿y por qué sufrir? Yo lo que quería era que tuvieran fiesta conmigo, que fueran felices, que estuvieran alegres, que perdonaran a quien tuviesen que perdonar, que restaurase con quien tuviesen que restaurar. Eso es lo que él dice. Él encuentra un tesoro. Él encontró un tesoro escondido. O sea, hay que buscarlo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? 3 principios. Buscad, hallaréis. Golpead. ¿Y qué más dijo? Se responderá, ¿cierto? Tenemos que buscar, ser diligentes en esa búsqueda, para que cuando la encontremos, nuestras vidas se transformen para bien. Algunos siempre argumentan su mal genio: pastor, ¿y cómo estamos de mal genio con estos problemas que yo tengo? ¿Qué mal? Y con esa mala cara, ¿ya solucionó sus problemas? No. Y como me enseñaron en mi casa, y se arruga. En mi casa la única manera en que me decía: no haga esa mala cara, que se arruga. Entonces ahí uno dice: uy, no, arrugas no. Y más a las mujeres, y más a mis hermanas. Entonces a mis hermanas nos enseñaron a que teníamos que gozarnos la vida, ¿cierto? Y no teníamos al Señor Jesús. Solo había un principio en nuestra casa: pues distraigámonos, pasémosla bien, vivamos contentos, vivamos alegres. Porque si con la mala cara, con la depresión, con la opresión, con irse a cortar las venas. Usted, por ejemplo, entra a un baño y se corta las venas. ¿Qué le sale? Sangre. Y después de que le sale sangre, se asusta. Y entonces tiene que buscar a alguien que le tranque la sangre. ¿Cierto? ¿Y se le pasó el problema? No, ahora tiene otro. ¿Sí o no? Hay que ver la vida así de sencilla, es la vida. Vamos a ir al libro donde quiero que hoy estudiemos, Segunda de Crónicas, capítulo 34, por favor. Y vamos a estudiar la vida de un gran hombre que cuando empezó la historia no era tan grande. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Se lo dedico, por favor. Espero que se memorice ese versículo. Josías era un gran hombre de 8 años. Y usted dice: ¿cómo un niño de 8 años puede reinar un pueblo? Yo creo que dura por ahí 15 minutos reinando.
Pues lo que más me impacta es lo siguiente que dice, que reinó 31 años. ¿Cómo un niño de 8 años puede reinar 31 años? ¿Qué fue lo especial? Usted dice, no, tuvo un papá maravilloso. Cuando lea usted toda la historia, su papá era horrible y era terrible. Él no tenía una herencia siquiera de bendición. Él simplemente cogió y dijo, ¿yo cómo le hago? Y verso 2 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué es lo que dice el verso 2? Que garantizó 31 años en el trono. Que hizo lo recto. Que agradó a Dios. Y a mí no me digan, por eso es que me gusta hablar de estas historias. Y sueño con un ministerio de Josías en esta casa. A mí no me digan, es que yo tengo apenas 35 y entonces yo no sé qué hacer porque mi mamá no me da permiso. A mí no me digas que tengo 30 y mi novio no me deja. No me digan esas cosas. No es un principio. El principio de las decisiones no tiene nada que ver con eso. Este era un niño de 8 años, su papá era terrible, pero él propuso algo en su corazón, verso 3. A los 8 años de su reinado, o sea, cuando tenía 16, siendo aún muchacho, ¿cómo era? Porque tenía ¿cuántos años? 16. Comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén ¿de qué? De los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Entonces, vamos a empezar a ver otras cualidades. Ya vimos las primeras cualidades. Fue un hombre decidido, no importó su herencia, tomó una decisión, hacerlo recto delante de Dios. ¿Estamos acá? Ahora, ¿cuál fue la otra cualidad que ahí aparece en el verso 3? Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Cuándo nuestras vidas van a cambiar? Cuando decidamos buscar a Dios nuestro Padre. ¿Usted lo busca realmente? ¿Usted qué está buscando? ¿Cambiar de religión? ¿O usted está buscando al Padre nuestro que está en los cielos? Usted ora la oración del Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Así como en el cielo, también acá en la tierra. Entonces lo que Dios está esperando es que busquemos a Él, a Dios. Busquémoslo y lo encontraremos. Hay un verso que dice, buscadme mientras yo pueda ser hallado. ¿Ha pensado en eso? Míreme acá con atención. Que habrá una época muy cerca en que el mundo buscará a Dios y ya no lo encontrará. Porque se están cumpliendo todas las señales proféticas. En que un día ya el mundo querrá buscar y no lo encontrarán. Entonces lo que Dios está diciendo, ¿tú quieres aprender de Josías? 8 años. Se tomó la decisión de caminar rectamente. A los 16, para que veas que eso no es para grandes ni para viejos, como algunos jóvenes piensan. A mí déjame gozar la vida, yo soy joven. Por eso, busque a Dios. ¿Se quiere gozar la vida? Busque a Dios. Porque si usted no lo busca en su juventud, dolores de cabeza tendrá. Mire cómo me quedé sin pelo por no buscarlo temprano. ¿Cuántos dolores de cabeza me hubiera yo evitado? ¿Ah? Es en serio. Y uno siempre le aconseja a los jóvenes, búscalo desde la juventud. Búscalo a Dios. Y lo siguiente que él hizo es que además de buscar a Dios, propuso limpiar su vida de la idolatría. Limpiar su vida de las costumbres paganas. Limpiar su vida de cosas que Dios había dicho en el mandamiento. No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No los adores. No te hagas imágenes de animales, ni de cuadrúpedos, ni de lienzos, de nada, ni de cara de hombre. De nada te hagas imagen. Entonces este joven sabía que tenía que derribar, dice el verso 4, y derribó delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes
que estaban puestas encima, despedazó las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, los desmenuzó, esparció el polvo sobre los sepulcros de todos los que habían ofrecido sacrificios a esos ídolos. O sea, ¿estamos viendo la decisión? Yo siempre le digo a las personas, por favor nunca digan es que en Global me dijeron, no es que el pastor o la pastora dijeron. No, lea la palabra y verá que es Dios quien habla en su palabra. Aquí no hacemos cosa diferente que abrir la Biblia junto con ustedes. Mi mayor insistencia, y hoy que estaba preparando esta palabra, le decía, Señor, voy a poner a los pastores y líderes en la puerta de la congregación a que persona que no traiga Biblia, le regalemos una. Y si es un viejo en el Señor, no lo dejamos entrar. Ay, se iban asustando, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es muy lindo, o sea, leer lo que está escrito. Es que eso se dice en la palabra tuya también. Dice que está en contra de la idolatría, de las cosas que más abomina a Dios. Entonces, Dios, ¿qué quiere? Como Josías, que nos limpiemos de eso. Pero lo siguiente que él hizo está en verso 8. A los 18 años de su reinado, sume 18 y 8. ¿Cuánto? 18 y 8. 18 y 8. Uy, hay como 3 sumas acá. Estamos bien de sumas. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hija de Joacós, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. El rey David lo pronunció de esta manera: por cuanto mi afecto está en la casa de Dios. Lo siguiente, para nosotros poder cambiar nuestra vida, ¿dónde tengo mi afecto? Ahí es muy importante. Realmente nosotros amamos la casa de Dios, restaurar la casa de Dios, vivir los principios. ¿Cómo se restaura la casa de Dios? Con los principios de la palabra de Dios. No hay otra manera. Poniendo los principios por obra. Entonces, verso 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, escuchen esto. El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Entonces ahí viene el hallazgo que le digo. ¿Qué fue lo que él halló? El libro. Coloque ahí bien grande en su hoja de apuntes: hallazgo del libro. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús dijo de un hombre que fue y encontró y halló un tesoro escondido en un campo? Y se puso feliz. Y luego fue y vendió todo y fue y compró ese campo. Porque allá estaba su tesoro. Siempre me toman en broma cuando yo les digo que amén que coma pollo, y amén que usted coma bien, y amén que compre ropita, y amén. Compre Biblias. Invierta en Biblias. Hay Biblias de todas maneras, hay en hebreo, con eso usted se obliga a estudiar hebreo. ¿Sí? Y hay con concordancia, y hay con estudios bíblicos, y hay sencillitas de esas que usted compra por ahí 10,000 pesos. Hay de todo tipo. Usted no puede decir, no, es que ¿de dónde? ¿Pero con qué? Y Dios le dijo a Josué: por favor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, el gran hallazgo que transforma vidas es encontrar el libro. Ese es el gran tesoro. Ese es el amor del Padre, que nos lo dejó escrito para llenarnos de sabiduría e inteligencia. Me impacta mucho lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 4. Moisés está diciendo al pueblo que por favor todo lo que está escrito en el libro, estatutos, mandatos, decretos, preceptos, sean puestos por obra.
Dice, porque ahí en ese libro están el principio de la inteligencia y la sabiduría. Y los demás pueblos, dicen, de alrededor se asombrarán de qué pueblo tiene un Dios tan cercano y unos mandamientos y estatutos que le brinden tanta sabiduría. A mí ese verso, cuando yo empecé a leerlo, la verdad transformó mi vida. Le dije, Señor, perdóname. ¿Cuánta plata boté en libros basura? Queriendo hacerme rico, motivación personal, positivismo, estrategias, todas sacadas de la Biblia. Y la verdad fue hace años atrás cuando empecé a entender la crisis de identidad que nosotros tenemos. Y la crisis de identidad es que no tenemos ni idea quiénes somos nosotros, ni cuánta sabiduría hay en este libro. Y por eso entiendo que la sabiduría, la única manera de darnos identidad es cuando acudimos a este libro. Ahí es donde yo aprendo a saber quién soy para Dios, ante los ojos de Dios. Ahí es donde aprendo qué espera Dios de mí. Ahí es donde aprendo quién es el Dios en quien creí, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca dijo, yo sé en qué he creído. Él nunca dijo eso. Él dijo, yo sé en quién he creído. ¿Y sabe por qué el apóstol Pablo dijo eso? Porque era el más experto en los libros de la Biblia. Para ser discípulo de Gamaliel y sentarse como Pablo se sentó a los pies del maestro Gamaliel, tenían que saberse toda la Torá y todos los salmos y profetas de memoria, verso a verso. Se lo sabían de memoria. Pablo, por eso el Señor Jesús se le reveló de una manera tan gloriosa y le dio un ministerio tan poderoso, porque era experto en el libro. Estudiamos hace 8 días el libro de Nehemías, cuando Esdras y Nehemías leen el libro. ¿Y saben qué dice el libro de Esdras? De ese hombre Esdras, que era un hombre experto y diligente en las Escrituras. Y fue el hombre que Dios levantó para transformar, para sacar al pueblo bajo la dirección de Esdras y luego volver a implementar los principios de las Escrituras en ese remanente que regresaba del cautiverio a restaurar el templo y luego con Nehemías a restaurar los muros. Pero tenían que conocer el libro. ¿Por qué fue que el pueblo que llevaba 70 años cautivo fue que pudo regresar? Porque hubo un hombre llamado Daniel que entró más o menos de 15, 17, 18, 20 años, no sabemos exactamente cuántos años, entró a Babilonia llevado por Nabucodonosor. Y un día, dice el capítulo 9 de Daniel, y yo estaba y busqué orando a Dios, y escuchen esta frase, y busqué diligentemente en las Escrituras. ¿Qué fue lo que él hizo? Buscó diligentemente en las Escrituras y dice Daniel, y entonces encontré que ya se habían cumplido los 70 años que Jeremías había profetizado de que estaríamos ese tiempo en Babilonia. ¿Qué fue lo que él encontró? Después de 70 años, un anciano de 80 y pico de años, casi 90, entró en un ayuno de 21 días porque encontró que en este libro ya decía que eran 70 años y dijo, venga, ya se cumplieron, ya nos toca regresar. Hubo alguien que buscó diligentemente en las Escrituras. El hallar el libro es lo que realmente va a transformar nuestras vidas. No es lo que te digan, no es lo que tú escuches, es lo que tú leas. Es lo que tú realmente escudriñes en las Escrituras. No te pongas a creer cualquier programa que te digan o cualquier mensaje que te llegue a Facebook o a YouTube, porque ahora la gente es guiada por esas cosas. No, tú tienes que ir diligentemente en las Escrituras, en el libro. Lo que cambió la historia de esta nación fue que este hombre, este joven, ya encontró el libro. Y entonces miren lo que dice el verso 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. ¿Qué le dijo? O sea, el libro que había encontrado. Y escuchen lo que hizo. Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego de que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías, a Micán, hijo de Imán, y a Abdián, de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo,
Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque es grande, es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Están leyendo? ¿Están leyendo? Entonces, 3 principios más. Primero, oyó. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Oír. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres conforme a lo que Él te está diciendo, entonces esta lista de bendiciones te alcanzarán y vendrán sobre ti. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendita será la obra de tus manos, bendito será el fruto de tu vientre, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Bendito serás cuando te levantes y cuando te acuestes. Bendito serán tus ganados, benditos serán tus sembríos. Te estarás siempre encima, nunca estarás debajo. Yo te he puesto por cabeza, yo no te he puesto por cola. Todas esas bendiciones, ¿cómo vienen y nos alcanzan? Dice la Biblia que nos alcanzarán. ¿Cómo es que llegarán a nosotros y nos alcanzarán? Si oímos atentamente este libro. ¿Qué fue lo que este hombre leyó? Él fue y leyó el libro. ¿Y qué fue lo que el rey hizo? Oyó. Yo te pregunto, ¿tú tienes un corazón abierto para oír el consejo de Dios? Porque cuando tú tienes un concepto, un pensamiento, una idea, una filosofía superior a lo que está escrito en el libro, ¿sabe cómo se llama bíblicamente eso? Altivez. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Cuál es nuestra verdadera guerra? Lo que tú piensas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando toda altivez. ¿Y qué es una altivez? Que aquí está escrito y lo que tú piensas está por encima de lo que aquí está escrito. Eso se llama altivez. ¿Cuántas personas leen, oyen, estudian, alguien les lee, les da un versículo y dicen, sí, pero a mí no me parece? Sí, hay cosas que yo estuve ahí por ahí mirando, leyendo, pero hay unas cosas que no estoy de acuerdo. No, pues me imagino que Dios entró en crisis por eso, porque usted no está de acuerdo. Por favor, ¿usted se imagina a Dios? Dice, pues, ¿qué puede hacer Dios? Yo soy Dios, yo ya mandé a mis profetas, ya los inspiré, ya les dejé escrito. De malas. ¿Estamos viendo cuál es la crisis del mundo? Que tenemos unos conceptos, filosofías humanistas, conceptos filosóficos, doctrinas de demonios, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que consideran que están por encima de este libro. Entonces, ¿para qué sirve hallarlo? Para nada. ¿De qué te sirve hallar el libro? Tenerlo a tu alcance. Si tú no vas a poner por obra, ni siquiera vas a oír atentamente lo que aquí dice. Pero si quieres ser bendecido, ¿cierto? Así no funciona Dios. Dios dejó unos diseños, unos parámetros, unas maneras de cómo bendecirnos. Lo dejó escrito, lo encontramos, lo leemos, lo oímos atentamente y entonces Él nos bendice. Pero el segundo principio es que Él, después de que lo oyó, dice, luego el rey en el 19, oyó la palabra de la ley y rasgó sus vestiduras. O sea, se arrepintió. Dice la palabra de Dios que solo este libro es el que convierte el alma. Pastor, yo quisiera ver milagros. Usted puede ver 100,000 milagros y no convertirse. Lo que a ti te convierte el alma es
la palabra. Con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón obediente. Pastor, es que llevo 35 años leyendo y te arrepentiste, tuviste transformación, porque el título es El hallazgo que transforma vidas. O sea, si tu vida, es que es muy sencillo. A nosotros siempre nos preguntan, nos hacen preguntas de esas como corchadoras, ¿no? De esas que, no, venga, y entonces la bestia es antes, después, con qué ojos, verdes, azules, negros. Y es que aquel hombre, yo estaba sentado y me dijo la fecha de nacimiento. Sí, acabo de mirarte la cédula. Consultó tu Facebook. Y queremos todos admirar, ¡oh! Me dijo la fecha en que nací. Pues sí, hoy en día cualquiera tiene acceso a nuestra fecha de nacimiento. Y yo siempre digo a la gente, ¿qué es lo que hace determinar quién tiene razón en una discusión del libro? El fruto que el libro esté dando en esa persona. Porque el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces no se trata de semanas, acuérdense que ya les he enseñado, no venimos a Global Family a acumular semanas de jubilación. Pastor, ya consumí las 1300 semanas. No se trata de acumular semanas. Se trata de, yo realmente he tenido una transformación en mi vida al leer el libro. He tomado decisiones como las que tomó Josías. He generado cambios en mi vida. He restaurado, me he arrepentido, me he vuelto en silicio, en lloro, en ayunos, en lágrimas, diciendo, Señor, ¿qué? Pero si nos ponemos a justificar, no, pero tampoco, así que uno sea tan malo, así como dicen que uno es malo, no. Te defiendes. ¿Qué tal si te arrepientes? ¿No te quedaría más fácil? Cuando tú sabes que el arrepentimiento es el que te abre la puerta para que Dios empiece a bendecirte, porque rasgas tus vestidos. Sí, mi problema es este. Tengo orgullo, soy mentiroso, hago trampa, no perdono. Entonces Dios nos ve arrepentidos. Perdóname, Señor, eso tan feo que estoy sintiendo. Señor, yo venía bien y de pronto me enfrié y ahora soy un religioso de 3 suelas. El espíritu de servicio se me fue para los zapatos. Entonces tú dices, Señor, perdóname, Dios. Yo venía bien. El apóstol no le dice, ¿qué nos estorbó? Ustedes venían re bien. ¿Qué fue lo que pasó con ustedes? Nacieron en el Espíritu, andaban ungidos, amaban mi palabra, se arrepentían fácilmente, reconciliaban con quien tenían que reconciliar. Mírenme, llegaban gozosos, llegaban temprano, llegaban alegres. Ahora apenas meten la tarjeta, cumplí, que allá me digan que ya fui. ¿Perdón? En eso no es el reino de los cielos. Eso es lo que dice el rey. Él se arrepintió, pero mire por qué se arrepintió. Porque en el verso 21 dice, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Dios. Dice el verso 24, todas estas maldiciones han venido de las que están escritas en el libro. Verso 25, por cuanto me han dejado. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Escuchen este verso que es del que más me gusta conjugar. Entendió. ¿Qué necesitamos? Entendimiento. Mire, ¿cuántas personas? Mire, las personas que más refutan la Biblia son las que menos la han leído. ¿Conocen esas personas nuevitas? Llevan un mes en la congregación. Mire, pastor, explíqueme. Yo quiero entender muy bien lo de Apocalipsis. ¿Qué tal si te lees Génesis? ¿Tú quieres saber de Apocalipsis? ¿Qué fue lo? Él me dijo, y es que uno ni entiende, ni que hubiera matado uno a su abuelita y a su mamá juntas. ¿Cómo es que a uno le va tan mal en la vida? Entonces no has entendido. O sea que Dios a uno lo busca es castigarlo. Mejor dicho, uno tiene que estar preguntando, ¿qué estoy pagando? Pues averigua aquí qué fue lo que pasó.
Escuchen, porque este campamento, no solamente por nosotros, ¿qué tal si indagamos diligentemente? Papá, mamá, abuelitos, abuelitas, tatarabuelitos, tatarabuelitas, bisabuelitos, bisabuelitas, ¿qué hicieron? Porque aquí en el libro, ¿qué dice? Hasta la tercera y cuarta, en algunos casos, que eso es en el caso de la idolatría. Pero ¿qué tal hijos bastardos? ¿Qué dice el libro de los hijos bastardos? ¿Hasta cuál? Hasta la 10ª. O sea que un hijo bastardo nunca en la vida tendrá esperanza. No. Lo que dice es que tú te arrepientes, te pones en la brecha y tu vida cambia. Pero tú, ¿de qué te vas a arrepentir si no sabes de qué? A mí me encantan las cifras estadísticas, especialmente las que publican oficialmente en nuestra nación, porque me hace ver la nación en la que vivimos. El próximo 20 de octubre dijo el director del DANE que iban a publicar oficialmente el censo, el último censo. Y él dio una entrevista en el periódico y dio unos anticipos. Y uno de los anticipos que me impactaron, uno es cómo han crecido las madres solteras, la mujer cabeza de familia. En el último censo que se hizo hace 13 años, en 2005, más o menos había el 35, 36, 37% de los hogares en Colombia era una madre soltera. En este último censo se acerca casi al 48%. Entonces usted póngase y tome una foto a una nación de 42 millones de personas donde la mitad no hay un hombre, un papá, sino hay una madre luchando sola. ¿Sabe por qué dice que bajaron los ingresos? Y él da un consejo, dice a los que quieran hacer planes de ordenamiento territorial, alcaldes, gobernadores, les sería bueno leer esas cifras del DANE, aún para construir casas. Dice, porque la mayoría de personas ya viven solas, tienen ingresos unipersonales, personas solas que ganan para ellos solos, que se mantienen ellos solos. Entonces, ¿para qué usted construye casas con 4 y 5 habitaciones? Si usted es constructor. ¿No sería bueno leer las estadísticas? ¿Yo para qué me leo? Mire, casa con 4 garajes, 6 cuartos. Y la gente dice, yo solo en una casa, ¿eso qué hago? Me enloquezco. Entonces, ¿qué se hacen? Espectaculares apartaestudios de 20 metros. Para que la gente se deprima más. Y así le ponen espectaculares. ¿Espectaculares? Sí, pero ellos han estudiado las cifras. Tuvieron entendimiento. ¿Qué es lo que, míreme aquí, qué es lo que más oro? Vaya al libro y usted entenderá. Usted dice, con razón, mi vida está como está. ¿Se han dado cuenta de esas personas que vienen al Señor, empiezan a leer el libro, 1 año, 5 años, 6 años, 8 años, 10 años, 30 años, 40 años, y llega al mismo punto? Y oiga, mi vida está igual a como cuando hace 40 años empecé a leer el libro. ¿De qué te sirvió? Estás en los mismos rollos. Estás repitiendo la historia de tus antepasados. ¿Dónde estás cambiando la historia? Te estás divorciando. Vives en aislamiento. No has cortado con tus ataduras. Y tú dices, Padre, ¿y el hallazgo del libro para qué sirvió, Padre? ¿Estamos acá? A este joven el hallazgo del libro no solo transformó su vida, transformó una nación. Por un niño de 8 años que determinó en su corazón andar rectamente y empezar a ¿qué? A buscar a Dios. Y limpiar su vida de las contaminaciones del pasado. ¿Cuándo tú vas a recibir revelación mayor de este libro? Cuando te limpies
de cosas que tú en tu ignorancia hacías, como yo las hacía. Dice el apóstol Pablo en Atenas, en el Areópago, dijo, porque Dios pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia. Yo siempre en una consejería a una persona le digo, ¿cuánto llevas en el Señor? ¿Qué edad tienes? Tal edad. ¿Y cuánto en el Señor? Y le digo, listo, entonces vamos a hablar de cuando conociste al Señor para acá. No, pero venga, le cuento mi pasado. Le dije, no, eso el Señor lo pasa por alto. Hablemos de cuando encontraste el libro para acá. Así empiezo las consejerías. A mí no me no, y como yo no sabía, entonces yo atracaba en las calles. Y pues sí, ya te arrepentiste, sí, Dios te perdonó, sí. Entonces no hablemos de eso, hablemos de allá para acá, de cuando encontraste el libro para acá, ¿qué ha pasado? Porque lo que transforma es qué tesoro estamos hallando. ¿Cómo tú encuentras un tesoro y sigues pensando igual? ¿Cómo tú encuentras un tesoro y sigues actuando igual? Eso es lo que uno no entiende. Por eso el hallazgo, además de traerle entendimiento, hizo algo muy lindo, verso 29. Que esto siempre es un principio que está en la palabra y lo veíamos hace 8 días con Esdras y Nehemías. Entonces el rey, dice el verso 29, envió y reunió ¿a quiénes? A todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. O sea, compartió con otros. Por eso cuando tú encuentras y hallas este libro, lo primero que Dios pondrá en tu corazón es con quién estás compartiendo tú estos principios, estas verdades que antes tú no conocías y ahora tú conoces. Por eso en nuestro corazón no tiene sentido alguien que viene por años, que tiene el libro, que compra libros de la Biblia y no lo comparte con nadie. ¿Y saben por qué la mayoría no lo comparte con nadie? Porque no da testimonio de estar viviendo lo que está escrito en el libro. ¿Estamos acá? Es un principio. ¿Con quién compartes? Mire, el cristianismo, el pueblo de Dios está en crisis porque nos vendieron un evangelio incorrecto. Que tú lees el libro para que te vuelvas multimillonario y para que tu ego crezca. No es verdad. Nunca esto es para ti solo. Bienaventurados son los pies de aquellos que llevan buenas nuevas. ¿Tú con quién lo estás compartiendo? ¿Con qué personas? Siempre le pregunto a todos los que me miran predicar. ¿Con qué personas esta semana tú compartiste un principio? ¿Abriste el libro con quién? ¿Se acuerdan hace 8 días, Esdras? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan de la palabra? Y estaban tales a la izquierda y tales a la derecha. Y abrieron el libro. ¿Y qué les dije? ¿Quiénes están a tu izquierda y quiénes están a tu derecha leyendo este libro? ¿Tú crees que esto es para ti solamente? No, eso es un espíritu egoísta. Y tú te jactas de que lo conoces hace muchos años. Dios no te está preguntando eso. Dios te está preguntando, ¿y lo compartiste? ¿Hablaste a tus vecinos? ¿Tus compañeros de trabajo ya se enteraron que tu vida fue transformada porque hallaste el libro? ¿En tus horas de almuerzo? ¿Tú compartes? ¿Al menos me permiten orar por los alimentos? Para que vean que el hallar el libro transformó tu vida, o si no tú te vuelves de la secreta. ¿Qué más hizo este joven después de encontrar el libro? Verso 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. ¿De qué? Primero, de caminar en pos de Jehová.
Segundo, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban, ¿qué? Por favor, todos lean. ¿Cómo estaban las palabras del pacto? Escritas en aquel libro. ¿Dónde están las palabras del pacto? Escritas. Tú no tienes que... No, por favor, no te inventes pactos. Uno casi que ya ni le fluye predicar sobre pactos porque han pervertido eso. Esa palabra la han pervertido, pero es la palabra más hermosa que está en la Biblia. Porque cuando tú abres el libro, tú te das cuenta, mírame aquí, que este libro se trata de un Dios bueno que quiere hacer pacto contigo y conmigo. Entonces lo que yo encontré de este joven es que hizo pacto. ¿Con quién? Con el libro, con las cosas que estaban escritas en el libro. Años atrás, un día escuché esta palabra que al principio me pareció muy fuerte. Dios no quiere hacer pacto contigo, Dios hace pacto con su palabra. Y yo al principio dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, después dije, sí. Él hace pacto es con esto, con lo que aquí está escrito. Usted le puede hacer una chiripiorca a Dios y si va en contra de lo que está escrito, dígame cómo. Dios no puede invalidar lo que Él mandó a escribir. Él con lo que hace pacto es con lo que escribió. ¿Cuál es el pacto que Él quiere que nosotros hagamos? El que hizo este muchacho. Él hizo pacto de caminar, guardar y poner por obra. 3 cosas. ¿Cómo se hace un pacto? Caminando, guardando y poniendo por obra. ¿Cómo se hace un pacto? Caminando, guardando y poniendo por obra. ¿Qué? Las cosas que están escritas en el libro. Es el libro el que te dice de qué te tienes que guardar y qué tienes que guardar, de qué tienes que apartarte. Es el libro, no es tu imaginación. Por favor, ¿yo por qué hablo de esto con tanta certeza? Porque era mi crisis antes de conocer a Dios. Estaba en una crisis financiera, estaba en una crisis emocional, tenía una crisis con Dios. Yo no entendía cómo siendo buen trabajador, buen amigo, buen hermano, buen hijo. Yo estaba en la crisis en que estaba hace más de 28 años. Yo no la entendía. Mi crisis con Dios era Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué me visitó un espíritu de suicidio? Por eso mismo. Mi espíritu de suicidio era Dios y la he hecho bien toda mi vida. No he hecho sino trabajar desde que tengo uso de razón, desde que soy un niño, no he hecho sino trabajar. He honrado a mi papá y a mi mamá. He sido un buen hermano con mis hermanas y mi hermano. He sido un buen amigo. ¿Por qué a mí me pasa esto? Entonces, si a mí me pasa esto, siendo tan bueno, pues yo no merezco vivir, porque los buenos, ¿para qué vivimos? Hasta que un día abrí el libro y Dios en su grandeza me llevó al libro de Gálatas a que leyera todas las obras de la carne, y ese día fue mi conversión. Le dije, Señor, perdóname, en todas estas obras que están acá escritas, en todas estoy yo, y yo me creyéndome bueno, porque yo me imaginaba que yo era bueno, porque yo me imaginaba que era injusto lo que me estaba pasando, porque yo me imaginaba que mi manera de actuar era correcta. Yo me imaginaba, pero el día que entendí que Dios hace pacto con su palabra, entonces de ahí voy siempre a la palabra. Y Señor, ¿está aquí en la palabra? Hoy hay una crisis, todo está escrito, hermano. Hoy la noticia, o ayer tal vez la noticia era que la ONU ya tomó la decisión, las Naciones Unidas, que todos tienen que ponerse el chip. Sí, eso está en Apocalipsis. Y entonces tú y yo inmediatamente pensé, Padre, este es el tiempo de saber quién está firme. O quién por un plato de sopa se hace poner el chip como Esaú. Esos son tiempos proféticos de lo que está escrito. Y entonces Dios dice, yo estoy buscando a los que quieren hacer pacto conmigo, con lo que está escrito en mi palabra. ¿Me lo están recibiendo? ¿Sí? ¿Me lo reciben? ¿A quién le está hablando Dios? Amén.
Entonces dice, verso 33, y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová su Dios de sus padres, que no se apartaron todo el tiempo en que él vivió. O sea, él generó cambio. ¿Qué hizo este hombre? Generó cambio. ¿Qué es lo que hace el hallazgo de este libro? Tiene que generar cambios. ¿Qué tiene que hacer? Generar cambios. Desde las cosas más pequeñas que parezcan, de las cosas más insignificantes. Una de las mayores instrucciones del apóstol Pablo es que aquel que robaba no robe más, sino con sus manos trabaje para ayudar a los que necesitan. ¿Conoce algún ladrón en su barrio? ¿Ha visto algún atracando en Transmilenio? Ahora póngase usted la película. Esa persona lee el libro y se pone a trabajar, y en vez de estar atracando, se pone a ayudar a otros. Usted dirá, guau, este man cambió. He atendido hombres en consejería que andan coqueteando con mujeres. Y llegan a la consejería y se me sienten y dicen, la verdad, pastor, la paz que tengo es que yo no he adulterado. Digo, ¿no? No, yo no he adulterado porque como yo no me acosté con ella. Y yo le he dicho, ¿y en qué parte del libro dice que usted se tiene que acostar con ella para adulterar? Más bien el libro dice otra cosa. El libro dice que si miramos a una mujer y la codiciamos, ya adulteramos. ¿Sí ve cómo mi pensamiento se impone al libro? ¿Estamos acá? ¿Sí ve la diferencia? Entre guiarnos por opiniones personales y no guiarnos por lo que está escrito en el libro. ¿Qué cambios tú has generado en el último tiempo porque leíste en el libro? Examínate los últimos 8 días, los últimos 15 días, el último mes, el último trimestre, el último semestre. O tú llegaste hace 15, 20 y desde allá no has cambiado nada hasta hoy. ¿Cambiaste los primeros 15 días? Y de ahí para acá, ¿te quedaste en un nivel? Porque nadie puede decir que te arrepentiste, pero te quedaste en el primer piso. ¿Has ido ascendiendo conforme a la instrucción del libro? ¿Ha habido cambios? Entonces, la palabra de Dios está llena de instrucciones para cambiar. Capítulo 35, verso 1. Entonces Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Sacrificaron la Pascua. O sea que volvió al... ¿Qué son las fiestas para los que hemos estado estudiando las fiestas por años aquí en Global? Que Dios mostró que Él lleva un calendario, que Él lleva una agenda y que nosotros llevamos otra. ¿Qué fue lo que Él encontró? Oiga, si aquí dice que las fiestas son del Señor, que las fiestas son para celebrarlas, ¿por qué no las hemos vuelto a celebrar? Porque es que no nos queda tiempo. Porque eso era para antes. Porque es que eso era de los judíos. ¿Y en qué parte del libro dicen esas 3 cosas? No sé, pero a mí me parece que eso era para antes. No, ¿en qué parte del libro? No dice, tú no lo vas a encontrar. Miren lo que dice el verso 2, puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. O sea que restauró el sacerdocio. Un día escuché a un predicador que todos nos encanta llamarnos reyes y sacerdotes, ¿cierto?
Entonces Jesús nos nombró y nos dio el galardón de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y entonces le dice, listo, pasa acá entonces y haga la labor sacerdotal. Según el libro, ¿qué es lo que un sacerdote tiene que hacer? Yo no sé, pero soy rey sacerdote. Sí, pero ¿qué es lo que hace un sacerdote? ¿Qué es lo que hace un rey? ¿Cuáles son las funciones que están escritas? Si leemos el libro, ahí hasta decía que cierto día era ungido el rey. Él podía tomar la posesión en el trono en un mes, pero solo tenía que esperar al 7º mes para ser ungido rey. ¿Por qué? Porque en el 7º mes es que nuestro Rey de Reyes vendrá y será ungido. Y todo es profético en la palabra, en el libro. Entonces no tenemos cómo funcionar. ¿Saben cuál es una de las cargas que tenemos en esta casa? Que los hombres recuperen su liderazgo. ¿Y cómo es la manera de que los hombres recuperemos el liderazgo? Yendo al manual del libro.